Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. He de deciros que una de las cosas que caracteriza principalmente al ser humano son algunas características como puede ser el lenguaje o el sistema límbico a nivel del aprendizaje y la memoria, aunque eso también se da en todos los mamíferos. Y eso quiero comentar un poquito para que tengáis algunas nociones al respecto. No os preocupéis que ya hablaremos de ello de todas formas un poquito más en profundidad más adelante. Pero el lenguaje, de deciros que es el proceso de formación y comprensión, además de la emisión del propio lenguaje, que comprende dos etapas mentales fundamentales. La primera, la formación mental de los pensamientos que desean expresarse, y la elaboración de las palabras, así como el control motor de la vocalización, que parece que no, pero todo es bastante complicado. En principio, la formación de los pensamientos e incluso la mayoría de las elecciones de las palabras depende sobre todo de las áreas asociativas cerebrales, siendo las más importantes y principalmente el área de Wernicke. Y la transmisión de las señales desde ese área de Wernicke hasta el área de Broca, que se produce a través del fascículo arqueado. Mientras que el área de Broca controla esa formación de las palabras y por tanto la transmisión de las señales correctas hasta la corteza motora para el control de la musculatura fonatoria encargada del habla. Es decir, que para yo hablar necesito que mi área de Wernicke no solamente esté entendiendo lo que me he preparado para deciros, sino que también a su vez mi área de Broca tiene que ir preparándose toda la musculatura, todas las cuerdas vocales, etcétera, todo ahora mismo está trabajando para que yo pueda comunicaros el mensaje que quiero comunicaros con las palabras que quiero comunicaros. Que por tanto, toda esa parte cerebral, fijaos cuánto trabaja y más en el ser humano y tan continuamente. En cuanto al sistema límbico, que se encarga del aprendizaje y la memoria, también os quiero dar algunas nociones. Por ejemplo, deciros que es un complejo funcional, el sistema límbico, formado por varias estructuras que van a encargarse fundamentalmente de las funciones relacionadas con el comportamiento, las emociones, también la memoria y, por supuesto, el aprendizaje. Se denomina el sistema límbico por el término latino que es limbus y que significa frontera, ya que buena parte de sus estructuras se sitúan justo en el borde del cuerpo calloso, que es una estructura que ya veremos más adelante. Controla de cualquier forma el comportamiento tanto innato como adquirido y es de donde emanan los instintos, las emociones y las motivaciones, así conocido como lo que también llamamos más espiritualmente casi como mundo interior. Controla en principio la formación de las emociones que se proyectan hacia el medio externo y de forma análoga también las señales recibidas del medio externo que afectan a su vez al comportamiento. El sistema límbico tiene sobre todo componentes cerebrales tanto corticales a nivel del hipotálamo o el giro del parahipocampo, el fornix, el giro cingulado o parte del núcleo olfatorio, como también subcorticales, es el caso de las amígdalas, los núcleos septales, el núcleo talámico anterior o el núcleo accumbens. Y mantiene sobre todo conexiones recíprocas con el hipotálamo lateral que se utilizará para recordar programas o recordar determinados puntos a nivel asociativo y con zonas del córtex prefrontal y temporal, que en este caso sobre todo las conexiones que se dan son para procesar información sensorial asociada a recuerdos y emociones principalmente. Bien, es verdad que la formación hipocámpica, llamada así porque se compone del hipocampo, el subículo y la circunvolución dentada, está localizada en el polo anterior de los lóbulos temporales. En esa zona normalmente es donde se relaciona o se asocia que está la memoria sobre todo llamada de corto plazo, es decir, la memoria de trabajo, la memoria de vamos a intentar aprender cosas nuevas, las cosas que acaban de ocurrir. Incluso ahora mismo vosotros estáis usando una memoria de tipo corto plazo.
y el aprendizaje. Si vosotros os molestáis en veros un montón de vídeos o de leeros algo o de ver este vídeo varias veces para entender este conocimiento, pues al final llegaréis a aprendizaje. Es más, o más seguro es que si se ha hecho bien la divulgación, que esta es la parte chunga, probablemente parte de vuestra memoria se va a quedar con el conocimiento y por tanto pasará a ser aprendizaje, memoria a largo plazo. Por otra parte, tenemos la amígdala, que está situada en la porción rostromedial del lóbulo temporal, es decir, en la parte delantera, y es un complejo de núcleos y áreas corticales importante. Actúa como un centro inhibidor que modula el comportamiento adecuado en relación a la alimentación, al sexo, a la exploración del entorno y se ha relacionado también con el miedo. Por tanto, esta es muy importante, como os podréis imaginar, a nivel de relaciones entre individuos y más sobre todo en los mamíferos, como os podréis imaginar, que solemos ser animales que vivimos en grupos. También hay otra área que es el septum o área septal, que es la parte más asociada con el placer, aunque está localizado frente al tálamo con neuronas relacionadas con los centros del orgasmo, ¿vale? Para poder retroalimentar nuestros puntos de placer, como puede ser, por ejemplo, una caricia, evidentemente el orgasmo a nivel sexual y también, por supuesto, eso está muy interconectado con qué cosas nos pueden producir el efecto contrario, en vez de que nos guste, que nos disguste, es decir, que produzca dolor o desagrado. El cuerpo calloso y las circunvoluciones subcallosas son súper importantes porque van a comunicar la corteza cerebral con las estructuras límbicas subcorticales, es decir, forman ese pedazo de puente tan importante en el cerebro. La destrucción bilateral elimina de hecho las inhibiciones hipotalámicas y septales, dando lugar a comportamientos anormales como la rabia, el cólera y la agresividad. Esto, por ejemplo, se ha hecho por estudios con animales y también se ha visto personas que tuvieran dañado el cuerpo calloso y se ha visto efectivamente que esas personas tenían un descontrol absoluto y total de la rabia, la cólera y, como os digo, de la agresividad. Pueden llegar a ser literalmente un poco lo que diríamos a día de hoy como una persona salvaje. Y también es muy importante el giro cingulado, otra región que juega un papel importante sobre todo en la atención selectiva, la respuesta y la conducta emocional. Evidentemente la región posterior del córtex cingulado recibe sobre todo proyecciones desde el hipocampo, permitiendo el componente emocional de la memoria. Así las lesiones del córtex cingulado anterior alteran también la atención, la monitorización de respuestas, tanto competitivas como la iniciativa conductual. O dicho de otra forma, para que lo entendáis, el giro cingulado sobre todo tiene mucho poder en donde ponemos atención. Vosotros ahora mismo, si estáis viendo este vídeo, a lo mejor os habéis puesto unos cascos para tener toda la atención habida y por haber puesta, ¡pum!, en escucharme. O, por ejemplo, en una pantalla muy grande para poder ver la imagen mejor, para tener toda vuestra atención visual en el vídeo. Esta es una de las cosas que también depende de la emoción que tengas. A veces tu emoción no te lleva precisamente a ver un vídeo de divulgación. A lo mejor prefieres ver un vídeo de risa para reírte un rato en vez de para aprender algo, porque no estás en un estado emocional que te facilite ese tipo de circunstancias. Y todo puede ser en este sentido y también tiene que ver con esta área. El área ventral tegmental también es un área que está situada concretamente en el romboencéfalo y consta de vías dopaminérgicas relacionadas principalmente con una cosa muy bonita que es la felicidad. Esos puntos que nosotros decimos, estoy muy feliz con mi novio, estoy muy feliz con mi novia, estoy muy feliz con mi pareja, estoy muy feliz con mis amigos, estoy muy feliz con mi familia o estoy muy feliz con mi perro o con el gato o con lo que tengáis, pues todo eso se da en parte gracias a todo este sistema límbico, pero también gracias al área ventral tegmental, que es la que tiene mucha dopamina de por medio y se encarga, entre otras cosas, de hacernos sentir felices. Y los cuerpos mamilares, que serían los que comunican ambos hemisferios e intervienen en los mecanismos de memoria. Así, los cuerpos mamilares se lesionan, por ejemplo, por algunos procesos, como por ejemplo puede ser el alcohol. Volverte adicto al alcohol daña este área, sobre todo estos cuerpos mamilares. Y se asocia también mucho con el síndrome de Korsakoff, que creo que ya os lo comenté previamente, que también va asociado con el alcohol. También he de decir que en las funciones del aprendizaje intervienen los llamados centros de recompensa. Hay unos núcleos laterales y ventromediales del hipotálamo, también en la amígdala, el septum y los núcleos de la base, así como del tálamo, que sobre todo van a retroalimentarnos para que podamos seguir haciendo cosas. ¿Por qué tú acaricias a alguien? Porque te está dando placer. Tu sistema de recompensa activa todas estas áreas y lo sigues haciendo porque a ti te gusta y evidentemente al otro también.
Pero imaginaros que también hay centros de lo contrario, es decir, centros de castigo. Estos están en el área gris periacueductal, en la amígdala y en el hipocampo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al contrario. Si a alguien no le gusta que le den una cachetada o que le den muy fuerte, pues evidentemente ahí se van a activar esas áreas para decir, oye, mira, a mí esto no me gusta que me golpeen, no me gusta que me den fuerte, no me gusta que tal. Asimismo, entre algunas de las estructuras del sistema límbico se establecen también conexiones que forman el circuito de Papez, muy conocido porque interviene en la consolidación de la memoria a largo plazo a partir de la memoria inmediata o la memoria de trabajo, que está muy asociada a su vez con la motivación y con la atención. Ya os lo digo yo, que está muy conectado todo. Y ya os lo contaré más en profundidad, pero sí que tenéis que saber que la potenciación a largo plazo, es decir, lo que permite que haya cosas que pasen a nuestra memoria a largo plazo y que por tanto lo podamos recordar incluso años después, es una intensificación duradera de la transmisión de señales entre dos o más neuronas que resulta de la estimulación sincrónica de ambas. Eso también se traduce o se puede explicar como que es uno de los varios fenómenos que subyacen en esa plasticidad sináptica que caracteriza tanto al cerebro, ya que la capacidad de la sinapsis química de cambiar su fuerza es precisamente lo que hace que haya una gran plasticidad cerebral, aunque no cambiemos el número de neuronas que tenemos una vez nacemos. También es verdad que los principales receptores implicados en el fenómeno de esa potenciación a largo plazo son los receptores NMDA glutamatérgicos, que ya os comentaré más en profundidad, pero estos son súper importantes porque ayudan precisamente a que se mantengan esas conexiones neuronales, lo que hace que los recuerdos están codificados sobre todo por esas modificaciones de esa fuerza sináptica y se consideran o denominan ampliamente como el potencial a largo plazo y siendo uno de los mecanismos celulares principales que subyace precisamente, por tanto, en la memoria y en el aprendizaje. Si yo tengo todo este tipo de vías y las fortalezco, esas sinapsis, evidentemente ese contenido que haya dentro de ellas va a ser lo que va a estar más guardado en mi memoria. También he de deciros que igual que la motivación, la atención y, por supuesto, todos estos procesos tienen mucho que ver con cómo captamos esa información, pero la parte emocional también implica muchas partes. Tiene mucho que ver, digamos, en cómo almacenamos esa información a largo plazo. Porque evidentemente si yo he tenido un momento muy feliz, las vías dopaminérgicas, todo el sistema límbico, todo eso se retroalimenta y yo lo voy a almacenar mejor en mi memoria a largo plazo. Ahora, si es también un recuerdo muy traumático, también lo puedo recordar así. Entonces, esto es importante, tanto para aprender como para todo lo demás. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.